presento a la doctora Ceballos, es la subjefa del servicio de hemodinamia del IAET, es mi maestra, me enseñó casi todo, tiene muchísimos años en el intervencionismo cardiovascular y le va a dar una clase espectacular de carotida. Mejor algo. No. Mire, cuando bajás le entregás la llave abajo. No ok. ¿Listo? Nos vemos la próxima. Listo. Quedó entonces a las 5. Sí. ¿Vos te quedás? ¿No? ¿Listo? Chao chicos. Nos vemos mañana. Bueno, el tema de hoy es la angioplastia carotidia. Voy a tratar de hacer un resumen, el tema es amplio, pero no ser muy pesado. Un segundito. Sí, claro. Esperamos. No, pero a nosotros ya nos había visto. A nosotros ya nos había visto, a Grace y a mí. Todo lo que lo pone. Sí. Yo veía de cara conocida, Sí. pero no me leen. Sí, claro, nosotros tuvimos portándonos allá. O sea, estuvimos un par de días, seguimos en UCO todavía. ¿No? Todavía no. Sí. ¿El agujo de dónde? ¿La Ya, Estamos con el turmal. ¿Y cómo van? ¿Bien? Estaba preguntándole al doctor ahorita por Rana. ¿Se acuerda de Rana? Que lo vio hace un mes, el que lo hicieron una tabi también allá en Ah, sí. sí, que va súper bien. Que lo único que está es con la depresión, pero el resto le fue súper bien. Ah, sí, me acuerdo. Él se bloqueó y requirió un marcapaso. Sí, Quiero bloqueó. unos cuantos caen así. Pero se cree que van a salir volando. O tenía 90 años. 90 años, por más que se más todo. Bueno, el tema de hoy entonces es la angioplastia carotidia y la enfermedad carotidia. Mi jefe es el doctor Argentiri y yo trabajo junto con el doctor Aldrete y el doctor Zabaleta. Formamos parte de un grupo que gracias a Dios nos llevamos bien. Sí. Bueno, los datos demográficos del stroke es la tercera causa de muerte en pacientes mayores de 60 años. Los factores de riesgo son los mismos que los de la enfermedad coronaria, la dislipemia, el tabaquismo, la edad avanzada, sobre todo afecta a los hombres, el HDL disminuido y la fibrilación auricular. Hay un registro de estos pacientes que tuvieron enfermedad cerebrovascular, se vio que estos pacientes con enfermedad carotidia tienen enfermedad muy frecuentemente de otros territorios, ya sea como periférica o cardíaca. Y estos pacientes en este registro tenían muy mal corregidos los factores de riesgo, o sea, el tratamiento médico era pésimo. Bueno, la estenosis o oclusión carotidia aterosclerótica es la causa de alrededor del 30% de las isquemias cerebrales. Pueden ser totalmente asintomáticas estas lesiones o presentarse como un accidente isquémico transitorio o un ACV constituido. La gravedad de los síntomas son variables y pueden deberse a ateroembolia o a hipoflujo distal cuando las lesiones son realmente severas o subocluidas o oclusión total. ¿Cómo medimos las lesiones carotidias? Hay dos tipos de mediciones, el ES y el NACET. El más utilizado es que relaciona el diámetro mínimo a nivel de la lesión carotidia con el diámetro distal en un lugar sano de la carótida primitiva. Entonces, es este diámetro menos dividido esto, se multiplica por 100 y nos da un porcentaje. Y este otro método relaciona el diámetro mínimo que tiene la lesión a nivel de la lesión carotidia con el diámetro teórico que tendría la arteria a ese nivel, porque este diámetro, digamos, no lo vemos, lo asumimos. Las mediciones con este método en general son un poquito más severas que las que se obtienen con el NACET. La medición que más se utiliza es esta, la del NACET. ¿Y
cómo se clasifican? Lesiones leves cuando son menores al 50%, moderadas entre 50 y 69%, severas más del 70% hasta el 99%, y después tenemos las lesiones con suboclusión u oclusión total, entre 99 y 100. ¿Cuáles son los métodos de estudio de la enfermedad carotídea? Los métodos, primero tenemos el examen clínico, que es primordial, y después utilizamos métodos complementarios. El Doppler transcraneal, la angiografía magnética, la tomografía computada y por último la angiografía digital. En el examen clínico puede ser que el paciente tenga enfermedad carotídea y no tenga soplo, o que tenga soplo. Si el paciente tiene soplo, en el 32% de los pacientes no tiene ningún tipo de lesión. El soplo es por tortuosidad o alteración anatómica, pero sin lesiones. El 25% tiene lesiones que son leves, menos al 30%, un 15% tiene lesiones moderadas y solamente el 26% tiene lesiones significativas, mayores al 70%. En los pacientes sintomáticos, el valor predictivo del soplo solamente fue del 41%. Tenemos que utilizar métodos complementarios y estos métodos nosotros los necesitamos porque tenemos que ver. Lo ideal sería que pudiéramos ver todo esto con cualquier método complementario, pero no es así. Lo que necesitamos es ver la anatomía, dónde está la lesión, la gravedad, la ubicación, si está calcificada, las características de la misma, si tiene trombo, si tiene ulceración, si tiene tortuosidad. También tenemos que ver cómo son las vías de acceso, si son normales, si son muy tortuosas, las variaciones anatómicas del origen de los grandes vasos. Tenemos que ver la circulación colateral, intra y extracraneana y ver si existe patología cerebrovascular asociada. También tenemos que ver las características fisiológicas, si hay restricción del flujo o el flujo es normal, cómo está la reserva cerebrovascular y también la composición de la lesión, si tiene características embólicas o la presencia de trombos. Y idealmente nos debería servir tanto para evaluar al paciente antes como después del tratamiento. Empezamos con el Doppler. El Doppler en general se usa siempre porque es económico, está a disposición en cualquier lugar, tiene un inconveniente que es operador dependiente. Cuanto más experiencia tiene el médico que hace el Doppler, son mejores los resultados. El Doppler es excelente para ver la morfología de la lesión, si es excéntrica, ulcerada, para ver las características, ver si es calcificada, fibrótica, lipídica. Tiene una sensibilidad alta de 82 al 100% y una especificidad entre el 50 y el 100%. Y el Doppler transcraneal sirve para ver la circulación intracerebral. ¿Cuáles son las mediciones que hace el Doppler? Si no tiene ninguna estrechez, son normales. Cuando las lesiones son menores al 50%, son consideradas no significativas, no tienen valor. Y entre 50 y 69% son moderadas, con una velocidad pico de 125 a 230 centímetros por segundo. Y son severas de 70 a 99%, con una velocidad pico de 230 centímetros por segundo. Y lo otro que podemos encontrar en el Doppler, que es la oclusión total. Otro de los métodos que sirven para corroborar las lesiones carotídeas, tenemos la resonancia magnética. Este es un excelente método. Es no invasivo, no usa rayos, no usa iodo, sirve muy bien para caracterizar la lesión, ve muy bien la anatomía extracerebral, ve malformaciones asociadas, ve la circulación cerebral, tiene alta sensibilidad y especificidad.
hace reconstrucciones tridimensionales y caracteriza muy bien la placa. ¿Cuáles son las dificultades de este método? En los pacientes claustrofóbicos no lo soportan, pacientes con marcapaso tampoco se puede utilizar y no sirve para controlar al paciente una vez que se ha hecho stent, porque da todo un artefacto que no sirve la evaluación. Y la otra contra que tiene la resonancia magnética, que no puede distinguir a veces entre una oclusión total o subtotal. Acá vemos algunas imágenes en cuanto a la resonancia magnética. Vemos que se ve muy bien todo lo que es a nivel cervical, se ven los accesos vasculares, si hay tortuosidad. Aquí vemos lesiones bilaterales de ambas carótidas que se ven muy bien. Acá lo vemos. Como yo dije, a veces uno no puede distinguir, acá parecería que tiene pasaje, que es una suboclusión, y acá también, pero a veces no la puede definir bien. ¿Esa es una resonancia, doctora? Sí. Resonancia. Sí. Acá vemos cómo es la circulación intracerebral, que se ve perfectamente en diferentes cortes. La angiografía, el otro método que tenemos es la angiografía multicorte. Este también es un excelente método. Se ve todo, se ve la anatomía funcional, se ve si hay lesiones intra o extracraneanas, se ven las malformaciones vasculares, la circulación colateral, se ve todo lo que es el arco aórtico y las arterias vertebrales. Es un método no invasivo y tiene una característica que es muy útil, tiene procedimientos que son muy rápidos, que en los pacientes graves es útil porque rápidamente se hace el estudio. La resonancia tarda un poco más. Tiene protocolos de baja radiación, es muy sensible y específico, alrededor del 95%. También hace reconstrucción tridimensional. Es excelente para caracterizar la placa. Y este método sí nos sirve para controlar al paciente post-stent. También puede ser que no distinga entre oclusión y suboclusión de una arteria. Perdón la pregunta. En este caso, siempre con contraste, ¿la resonancia es con gadolinio? Lo que mostró las imágenes. A veces se usa el gadolinio, pero viste que tratan de no usarlo porque puede ser nefrotóxico. Bien. Con lo cual puede llegar a obtener esas imágenes sin el gadolinio. Exactamente. Gracias. Aquí vemos cómo se ven las imágenes, son hermosas, se ve todo el arco, tiene muy buena precisión y hace cortes transversales, uno puede, donde uno quiera puede hacer un corte y medir la lesión. Es un muy buen método. Y aquí vemos toda la circulación intracraneana a nivel cervical, la carótida, las lesiones, las características de la placa, si tiene calcio, si no tiene. La verdad que es un buen método. Y su correlación con la angiografía, acá tienen algunas lesiones de carótida que se correlacionan muy bien con la angiografía. Pero la angiografía invasiva sigue siendo el gold estándar en esta enfermedad. Ve muy bien el arco aórtico, las arterias vertebrales, ve las malformaciones intracraneanas, se ve muy bien la circulación colateral, tiene reconstrucción multiplanar. Tiene la contra, que es un método invasivo y se utiliza contraste iodado. Acá tenemos algunas imágenes. Esta es una arteria carótida primitiva, carótida interna, se ve la relación con las estructuras óseas y tiene movimiento, a ver si se mueve. Tiene la ventaja que uno puede ver la velocidad del flujo, si está enlentecido o no, que los otros estudios no lo hacen. Y también hay que ver cómo es la circulación a nivel intracerebral. Se ve polígono de Willis, se ve la cerebral anterior a través de la comunicante, se
se ve el flujo intracerebral y se ve hasta las pequeñas arterias. Estas son las ventajas que tiene la angiografía digital. Le muestro algunas imágenes. Acá tenemos carótida primitiva, carótida interna con una lesión acá que parece importante y pareciera que es calcificada. El equipo hace una reconstrucción, parte de dos proyecciones, oblicuo derecha, oblicuo izquierda, rota y uno puede ver cómo se ve la placa desde distintos ángulos con una sola inyección. Doctora, ¿le puedo hacer una pregunta un poquito con respecto a eso? En ese paciente, por lo menos ahí sería candidato para hacer una endarterectomía. Ahí, y se hace de una vez el procedimiento ahí o primero se hace el estudio. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se indica? ¿Cómo se indica que la endarterectomía? Vamos a ver, no es tan fácil. O sea, primero hay que hacer sí o sí el estudio y definirlo. Sí. Ah, ok. O sea, no se puede hacer de inmediato como cuando hacen un infarto, que hacen la colocación del ITEN y eso. En general no. Yo ahora, nosotros podemos hacer angioplastia, pero en general no por una cuestión técnica. Vos tenés que estudiar bien la placa, las características, los accesos. Tenés que planificar la angioplastia. Si vas a hacer angioplastia, si vas a hacer endarterectomía, es un tratamiento quirúrgico, o sea, tenés que cortar, hablar con el cirujano, mostrársela. Y ya vas a ver cómo se hace para definir cuál es un tratamiento y el otro. No es tan fácil. Bueno, indicaciones del tratamiento. Hay poblaciones que tienen mayor riesgo y son aquellas. Los pacientes sintomáticos que tienen lesiones mayores al 50% y los pacientes asintomáticos con lesiones mayores al 70%. Esta es la población de riesgo. Si uno viene estudiando un paciente que tiene enfermedad y lo sigue, por ejemplo, que tiene 50% y lo sigue cada 2 o 3 meses y ve que viene progresando, estos pacientes tienen una placa activa y tienen más riesgo de tener complicaciones debido a la enfermedad carotídea. ¿Por qué son pacientes de riesgo? En los pacientes sintomáticos que tienen lesiones mayores al 50%, el riesgo anual de ACV precedida por un accidente isquémico transitorio es del 12 al 13%, o sea que es un montón. Y es mayor si los síntomas fueron hemisféricos. Y el riesgo anual de ACV precedido por un ACV es del 5 al 9%. Y es mayor si la placa es ecolúcida, ulcerada o tiene trombos en su interior. En los pacientes asintomáticos, los pacientes de riesgo son aquellos que tienen una lesión mayor al 80%. Y esto es porque en estos pacientes el riesgo anual de accidente cerebrovascular en lesiones del 75% es de 2 a 3% por año. Pero si tiene la lesión es mayor al 80%, esta probabilidad se duplica, es del 5% por año. Fui para atrás y ahora me voy para adelante. Tenemos 2 métodos para tratar estos pacientes de riesgo. Uno es la endarterectomía carotídea, que es el primer procedimiento, el que tiene más años y el que está más estudiado. Y recientemente, que ya llevamos varios años, tenemos la angioplastia carotídea. Le muestro algunos trabajos randomizados. Estos trabajos en pacientes sintomáticos, pacientes con riesgo. Hubo varios trabajos que fueron fundamentales, el de los veteranos, el NACET y el ES. Estos trabajos ingresaron pacientes con diferentes tipos. Estos eran hombres con estenosis mayor al 50%, estos hombres y mujeres
con lesiones mayores al 30% y tratamiento médico de 1.300, el anterior con aspirina de 325. El ES randomizó 3.018 pacientes, hombres y mujeres, utilizando cualquier porcentaje de obstrucción y utilizando aspirina con dosis que no eran específicas. Con estos trabajos, a pesar de ser randomizados y que utilizaron muchísima cantidad de pacientes, no se llegó a una conclusión final. Y se necesitó un trabajo que hizo un metaanálisis y llegó a esta conclusión, comparando la endarterectomía con un tratamiento médico óptimo, el médico óptimo que existía en ese momento. Entonces se vio que los pacientes con lesiones menores al 30%, a los pacientes que se le hacía tratamiento quirúrgico, o sea, la endarterectomía, tenían aumento a 5 años de tener el ictus ipsilateral, o sea, a estos pacientes les fue peor. Con lesiones entre 30 y 49%, casi no hubo ningún efecto. Con lesiones entre 50 y 69%, el beneficio fue muy escaso, si es que hubo alguno, casi no se nota la diferencia, la P nunca dio significativa. Sí fue altamente beneficioso en aquellos pacientes que tenían lesiones mayores al 70%, pero que no presentaban oclusión total. Y hubo una tendencia al beneficio en el tratamiento con endarterectomía en los pacientes con suboclusión a 2 años de seguimiento. Esto no se demostró a los 5 años de seguimiento. Entonces, claramente los que se beneficiaron comparando con el tratamiento médico fue este grupo de pacientes, los que tenían lesiones mayores al 70%. O sea, pacientes que tienen sintomáticos, que son sintomáticos, con lesiones mayores al 70% se benefician con la endarterectomía más que el tratamiento médico. Sí, eso era en la época que había solamente los primeros trabajos compararon endarterectomía con tratamiento médico. Aquí vemos la evolución, cómo el porcentaje de tener un stroke, un paciente, de acuerdo al grado de obstrucción a nivel carótido. Vemos que mientras las lesiones son bajas, hasta moderadas, 50-59, el riesgo anual de tener una ACV es menos del 2%, pero cuando llega a más del 80% se duplica, y cuando tiene 90-99% ya supera el 5% anual. Estos son en pacientes totalmente asintomáticos. Bueno, acá se comparó, como ya dije, no sé si la cirugía versus el tratamiento médico óptimo. Dijimos que mostraron esto es en pacientes asintomáticos. Los que vimos recién eran los sintomáticos. Los pacientes asintomáticos, hay varios trabajos, el ACAS, el AS, estos reclutaron 1.662 pacientes asintomáticos con estenosis carótida entre 60 y 99%. Este grupo, pacientes sin historia de stroke o accidente isquémico transitorio en los 6 meses previos con estenosis al 60%. Y en estos grupos mostraron que el beneficio de la endarterectomía carotídea fue para la reducción del riesgo de stroke y muerte perioperatoria y se mantuvo a los 2 años de seguimiento, y sobre todo en hombres. Esto no se demostró en mujeres. En este caso, perdón doctora, yo solo para reafirmar. Es complicado, no está fácil. Si son hombres con lesiones mayores. Los que más se beneficiaron fueron los asintomáticos, los hombres. Hombres asintomáticos con lesiones mayores de 60. Sí. 60 o 70%. 70% es el corte, digamos.
Es el corte ahí, sí es asintomático, pero hombre ya con lesiones mayores de 60 en la endarterectomía. Sí. Acá les muestro un trabajo que comparó la angioplastia carotidia en pacientes sintomáticos y asintomáticos. Acá se juntaron, digamos, los dos grupos que uno quiere tratar, los primeros que yo dije. Los pacientes que son sintomáticos con lesiones mayores al 50% y los asintomáticos con lesiones mayores al 80%. Acá se comparó la endarterectomía carotidia con la angioplastia carotidia. Y acá, en este trabajo, la angioplastia ya estaba incorporado el sistema de protección. En los trabajos anteriores, que hay varios, no había sistema de protección para prevenir la embolización cuando uno hace el tratamiento de angioplastia. Entonces, tenemos los dos grupos que sí o sí ya habíamos definido que hay que tratarlos. El punto final compuesto fue muerte y AMI-stroke a 30 días y stroke ipsilateral o muerte neurológica entre 31 días y el año. En este trabajo se suspendió porque hubo una baja tasa de enrolamiento, pero los resultados demostraron que el grupo STEM no fue inferior a la endarterectomía, o sea que los resultados fueron similares. No demostró superioridad, pero digamos que se acercaba mucho al tratamiento de la endarterectomía. ¿Está más o menos? Es así el trabajo. Y el seguimiento al año no logró demostrar superioridad, sí lo demostró a los 30 días. La tasa de eventos fue menor en los pacientes asintomáticos del grupo con STEM, pero tampoco fue significativo, de 9.9 frente al 21, no les da la P. No se observaron diferencias significativas. Pero en la endarterectomía tuvo una tasa de lesión de nervios craneales que fue mayor en este grupo. Eso es obvio porque uno corta la piel y los tejidos. Y acá les muestro un trabajo también que es importante, las dos, que es un estudio multicéntrico en asintomáticos que fue publicado en el 2021. Enroló un montón de pacientes, 3.625 pacientes, que eran pacientes asintomáticos con lesiones mayores al 70 o el 80%. El principal hallazgo de este ensayo, al comparar la angioplastia con la endarterectomía, es que los efectos de los procedimientos o las complicaciones que tuvieron en el primer tiempo fueron similares entre uno y otro procedimiento, casi no hubo diferencias. Los mayores accidentes, que son intraprocedimiento, fueron siempre alrededor del 1%, tanto en angioplastia como en cirugía. Y las tasas de ACV incapacitantes a 5 años fue alrededor del 0,5 por año para cualquiera de los dos procedimientos. O sea, que estos pacientes con lesiones severas se vieron beneficiados porque tienen una tasa de ACV por año mucho menor que la que tendrían si no se hubieran tratado. ¿Estamos? De acuerdo a esos trabajos, estas son las indicaciones tanto para endarterectomía o para angioplastia. En los pacientes sintomáticos, los que tienen 50 a 69%, dijimos que hay que tratarlos. Para endarterectomía tiene indicación clase 1 con el nivel de evidencia B. Y para el STEM es exactamente igual. O sea que en estos pacientes, si son sintomáticos, vos podés elegir una u otro tratamiento, que ya vamos a ver por qué te define
uno por otro. Y en los pacientes sintomáticos con lesiones mayores al 70% hasta el 99%, la endarterectomía tiene una indicación clase 1 con nivel de evidencia A y el stent clase 1 con nivel de evidencia B. Los pacientes asintomáticos entre 70 y 99% de obstrucción tienen una indicación clase 2A, nivel de evidencia A para endarterectomía y para la angioplastia carotidia clase 2B con nivel de evidencia B. ¿Cuáles son las ventajas de la angioplastia en relación a la cirugía? Sirve mucho más cuando el paciente tiene mucha patología de base, o sea, cuando tiene morbilidad severa coexistente y donde son pacientes de alto riesgo. Sirve también cuando existe oclusión de la carótida contralateral, porque el paciente que va a ir a endarterectomía hay que dormirle, le baja la presión y se altera todo el flujo cerebral. Cuando hay restenosis posterior a una endarterectomía. Y las estenosis carotidias que son secundarias a radioterapia. ¿Cómo es el procedimiento de la angioplastia carotidia? Bueno, todos los procedimientos debe utilizarse primero un filtro. Se coloca el guía hasta el origen de la carótida primitiva. Estos filtros tienen una malla muy pequeña que no deja pasar partículas que se desprenden durante una angioplastia. Las muy pequeñas pueden pasar, menores a 200 micrones, pero bueno, se protege bastante la circulación del cerebro. Cada institución usa el filtro que más acostumbrado está a utilizar. Nosotros en general usamos que tiene la forma como de una casa mariposa. Entra plegado y cuando una vez que pasa la obstrucción sale de una pequeña vaina, retiramos la vaina y queda abierta. Cuando terminamos el procedimiento se vuelve a colocar adentro de esa vaina y se retira. Acá les muestro algunos casos de angioplastia. Acá tenemos una lesión severa a nivel de la carótida primitiva. Acá vemos con el sistema rotacional, vemos que bien tiene un desfiladero. Por acá pasa la sangre, esto que tiene acá es calcio, o sea que es una lesión bien crítica que tiene indicación de tratamiento. El equipo hace una reconstrucción tridimensional, saca las imágenes por delante y por detrás, o sea, es útil para ver las características de las placas, se ve como ulcerada, fractuosa. Esto nos sirve mucho para el tratamiento. Acá vemos cómo es el procedimiento de una angioplastia. Acá ya pasamos el filtro. Se pasa con el filtro, está abierto, no sé si lo alcanzan a ver. Acá se lleva hasta arriba a través, está pegado a una guía muy pequeña, 0,14, que es la misma que nosotros usamos para angioplastia coronaria. Sí. Tiene el mismo tamaño, va desmontado en una vaina y cuando llegamos arriba se retira la vaina y queda abierto el filtro. Una vez colocado el filtro, lo que hacemos es posicionar el stent. Aquí está el stent a medio abrir. Acá se comenzó a desplegar y acá todavía está cerrado. Estos stents son autoexpandibles. Desde afuera uno va tirando un tubito o un dispositivo y se va soltando el stent. Son de nitinol y mantienen la apertura. Entonces acá ya está implantado el stent. Seguidamente lo que hay que hacer
es ver cómo quedó la angioplastia, si el stent quedó bien abierto, quedó permeable. Lo que ven acá que tiene lesiones, no sé si alcanzan a ver que la arteria está arrugada, eso es por la guía que queda adentro, que le altera la anatomía de la carótida. La carótida tiene irregularidades y al pasar de la guía la estiramos y queda como fruncida. Una vez que retiramos la guía se normaliza. Una preguntita, doctora. Sí. Por lo que veo acá, directamente, digamos, la angioplastia, digamos, el balón que utilizan ya es directamente la que va montado el stent. O sea, hacen stenting directamente, no hay dos pasos, balón y después stent como la coronaria. Esto no tiene balón. No tiene balón incluso, directamente va. Viene el stent, sí. Es Viene un el otro stent también, tipo plegado. una tabi, digamos, tipo una tabi. Sí. Por lo tanto no balonean, van directamente al En stenting. general no se balonea solamente si la lesión es muy muy oclusiva y uno piensa que no va a pasar el stent, que va a chocar o que no va a pasar el filtro. Si no van en un paso directamente. En un solo paso, es para no tocar la placa y no embolizar, o sea, esta placa la tenés que tocar. ¿Tú crees que esos pacientes hay que darlos antiagregados también? Sí, ¿Anticoagulados? sí. ¿Por cuánto tiempo se Y anticoagulados no? Antiagregados. no, nosotros usamos antiagregación, Antiagregación. la anticoagulación no sirve. Ah, ok. ¿Eh? ¿Y por cuánto tiempo se le ve? Y 6 meses por lo menos. Ah, ok. Antiagregación doble. Doble. Sí, con aspirina, cloro Y cloro. brazo, con medicina. ¿Se le coloca carga así cuando salen del procedimiento como si salieran del...? En general en la angioplastia carotidia preferimos, como es un procedimiento que se planifica, no es de urgencia, no es de urgencia, siempre te conviene que agregarlos antes, porque la placa queda más estable. ¿Y previamente Con cuánto tiempo antes alta se dosis coloca? de rosuvastatina o atorvastatina para que se estabilice bien la placa por lo menos 15 días, si lo podés hacer. Si no, está lleno de trombos y es un lío para nosotros. La otra pregunta que quiero hacer es, en el caso de los filtros, acá carotidio va siempre, digamos, independientemente si es una placa ulcerada, una placa blanda, calcificada. Si lo podés poner, siempre va. Excelente. Algunas veces no lo podemos poner. Y si no se puede poner, definitivamente va para la... No. El filtro se saca. El filtro se saca. Se saca y incluso se podría ver. No sé, en las TAVI se había empezado a usar una protección carotidia Sí, con se filtros usa. hace unos años. ¿Eso sigue en vigencia? Sí. ¿Se perdió? O sea, Sí. se perdió, no le compró nada. No. La verdad que no. No es un procedimiento fácil. Entonces vos ya la TAVI tenés un paciente muy complejo. Cuanto más lo tocas peor es, ya el arco aórtico va a ir con la válvula y ese procedimiento tenés que ir por radial, acomodarlo, se manipula desde afuera, no es tan simple. En el filtro hasta se veían los pedacitos, En el digamos. filtro se ven a veces Acá pasa lo mismo cuando sí, lo sacan. a tienen- veces sí, a veces no siempre. A veces se ven placas de ateroma y a veces se ven coagulitos. Impresionante. Sí, y a veces no se ve nada. Y a veces Doctor, ¿y si tiene eso y se le sube y le das ACV seguido? y algo te da. No, pero no, sí, porque igual, o sea, yo lo digo es porque me imaginaba que de por sí eso me podían hacer Por eso fácilmente. todos estos procedimientos tienen riesgo, tienen 1% de riesgo de ACV intraoperatorio, intraprocedimiento es bajo, pero lo tienen. Por eso cuando vos vas a indicar algo, sobre Hay que todo en un explicar. paciente asintomático, tenés que ver qué probabilidad tiene a lo largo del tiempo en tener un ACV o si lo vas a meter a la sala. Por eso siempre tiene que ser lesiones críticas, preferentemente que tengan síntomas. Yo, Sí. perdón que hago preguntas, pero Yo son te la dudas que me van generando que en vos cuanto podés. a los criterios y la evidencia que hay hoy, digamos, después de años en una ventana de tiempo, y menos este tema. Todavía no Sí. llegué a la conclusión. ¿Cómo dijo? Le da la conclusión y... Ah,
sintomático, Sí. con una lesión 50% o más, Sí, tendría, está sintomático, la Lo tenés. indicación por ahí de una angioplastia entonces con una stent, ¿verdad? sí. Como menos invasivo con la arterectomía, porque la evidencia me demuestra que una u Pero otra vos es tenés mejor que ver el tratamiento también las médico. características de las placas. Pues si vos tenés una placa que es estable, con 50% por ahí no lo haces. A eso quería llegar. Por La ahí característica no. de la placa suma entonces, ¿no? Claro, sí, las características de la placa suman. Bien. Si vos tenés 50% y se ve como tenue, como si tuviera, cuando la placa es inestable, vos ves contraste bien marcado abajo, arriba, y en el medio ves como una sombra. Esa placa es inestable, por más que no esté bien estrechada, esa la tenés que tratar. Y esa en general te conviene hacer tratamiento médico, antiagregarlo, porque se estabiliza la placa. Ok. Segunda pregunta que hago Sí. ahora. Entonces, 70%, ¿sí? Sí. Placa Ahí. no tan riesgosa, pero tiene 70%. ¿Cómo Mi define jefe síntomas? no. Bueno, Mi jefe no quiere, vende 70% y escapa, hasta que no tiene 80% en un asintomático no lo hace. perfecto, pero si tuviese síntomas, Sí, ¿cuáles son los síntomas? y los síntomas son o el accidente isquémico transitorio, O sea, ya tener Claro. antecedentes previos. Bien. o tenés amaurosis, Que es lo mismo. que claro, ya eso clavado. que es una cosa así. En general no tenés mareos, puedes tener alteraciones de la visión, pero ya te digo, lo más común que tenga un accidente isquémico transitorio leve o una hemiparesia contralateral, una cosa suave, o el ACV bien constituido. Se manda eso, se ve bien hecho ahí ya. Pues, claro. Excelente, gracias. Y bueno, y acá vemos cómo quedó después del tratamiento. Se ve re bien. A ver, acá tengo, tuvo mareos, no es frecuente que tengan mareos, a veces es una casualidad, tienen mareos, todas las mujeres grandes tienen mareos, no sé por qué, pero bueno. La mujer de 72 años con mareos, pero la verdad que es un síntoma muy inespecífico. La carótida derecha, vemos la foto, tiene irregularidades, pero no son importantes, y la carótida izquierda sí. Tiene una lesión fea porque es en saca bocado, es como ulcerada. Esta placa no anda bien. O sea, esta es candidata sí o sí. Esta es candidata sí o sí. Acá vemos, no sé si, no se ve el filtro, no veo el filtro, creo que el filtro está muy alto, no lo veo yo. Está por acá, acá se ve, acá se ve algo, se ve por acá creo que está. Pero bueno. Acá se trata de hacer poco contraste, porque mientras más inyectás podés embolizar. Entonces en este caso pusieron una marca con una aguja, ahí está el nivel de la lesión, digamos, más crítica. Acá está el stent sin desplegar, sin soltar, digamos. Se posiciona, ves que quede en el medio. Sí. Acá se testea para ver cómo queda y se va soltando. Tiene como una vaina así que se va corriendo para atrás y se suelta el externo. No les gustó cómo quedó, porque vieron que quedó todo, que no se abrió bien. Sí, a mí tampoco. Lo Era terminaron. balonear para que Lo posicione terminaron mejor. baloneando para que quede con. Pero Para la no es posición. lo habitual. No es lo habitual. Este quedó todo fruncido y terminaron baloneando. Por acá arriba está el filtro, apenas se ve porque es muy tenue. Y este es el resultado final. No queda perfectamente abierto. Queda, pero bueno, con que tenga buen lumen, ya sirve. Y acá tenemos una paciente mujer de 81 años, ya se había hecho angioplastia,
En el seguimiento del estén carotídeo se detectó restenosis. Acá vemos la carótida primitiva, carótida interna, se ve la malla del estén y la proliferación que tiene por dentro del estén. Esta es una paciente ideal para este tratamiento, para la angioplastia. No la vas a mandar a operar porque tenés que cortar la carótida y hacer un puente. El estén no se saca. Entonces, y además por los años que tiene. Acá vemos en el rotacional cómo se ve desde todo ángulo, es una placa bien crítica. Con eso no hay ninguna duda. Y además esta paciente, la carótida contralateral estaba ocluida. Esta es la carótida externa y acá estaba ocluida y acá vemos la otra que tiene el estén. Pues es una paciente de altísimo riesgo. Y estos son cómo se veía antes del tratamiento, con la estrechez a nivel por dentro del estén. Y a esta paciente solamente le hicimos balón, no le pusimos otro estén. Acá está baloneándose y quedó con un buen resultado. Balonean el estén por dentro, digamos. Sí. Un balón intraestén. ¿Esos balones son con droga? No. No, limpios. Este no, y esto tiene sus años, ¿viste? No he visto, no hay balones, o si se usa nosotros no lo usamos, yo no lo he visto, no. Doctora, y el contenido, lo que trombosó nuevamente. Queda todo contra la pared de Claro. el contenido de la placa, se aplasta contra la pared. La masa del estén es muy fina y te la compacta. Igual que la enfermedad coronaria, o pones un estén y lo pegas contra la pared. ¿Va acompañado de alguna antiagregación de estos Sí, antiplaquetarios claro. endovenosos? No, endovenoso Antilofiban, estas cosas. no, todo por boca. Todo por boca. Todo por boca. El procedimiento se hace con heparina, con 5.000 o 10.000 unidades de heparina, porque todo lo que es con catéteres, si vos los movés son finitos, se te pega todo, se te coagula todo. Entonces todo el procedimiento es con heparina. Y después ya sigue con el antiagregante. Sigue con antiagregación y lo ideal es que vengan con antiagregación. A ver. Y esto les muestro este caso porque a mí me gustó, porque tiene mucho que ver. Este vino un paciente muy joven, deportista, fumador en extremo, delgado, arquitecto, y venía desde hacía 10 años, escuchen, 10 años, con una impotencia del brazo izquierdo. Le costaba dibujar, le costaba trabajar, no tenía sensibilidad. Bueno, lo veía un traumatólogo, no sé quién lo veía, hasta que por ahí a alguien se le ocurrió y le pidió un doble. Y el doble detectó una lesión en la subclavia severa. Nosotros lo vimos por esa lesión primero. Y como paciente joven y tiene lesión de una subclavia y fumador, digo, ya que estamos, le pedimos un doble y le vimos lesión severa de la carótida primitiva izquierda. Entonces, lo primero que hicimos, el primer estudio, fue hacer una ortograma para ver cómo se originaba la subclavia, para ver bien dónde comenzaba o teníamos que hacer el tratamiento de la subclavia. Entonces vemos la angiografía, el origen de los grandes vasos. Acá se ve que la subclavia no se tiñe bien, entonces tuvimos que hacer una angiografía selectiva de la subclavia. Miren la vuelta que da el catéter para encontrar, digamos, el origen de la subclavia. El acceso no era fácil. Y aquí tenía la lesión de la subclavia, que es importante. Ya te digo, tenía impotencia funcional, no tenía pulso radial hacía un montón de tiempo y él tenía pérdida de la sensibilidad. Entonces, lo primero que hicimos, acá tenemos una foto con sustracción, vemos que la lesión es bien crítica, pero arranca desde la base del arco aórtico.
desde el origen, porque acá también está disminuido el tamaño. Entonces, el stent para esto tendría que arrancar desde acá hasta acá. Y acá les muestro esta foto, que en el mismo estudio decidimos hacer el test, un control angiográfico de la carótida izquierda, y vemos la lesión que tenía, bien crítica, el 90%. Entonces, primero planificamos el tratamiento de la carótida. Debido a esta vuelta y la dificultad para colocar un stent acá, lo que hicimos fue pasar una guía, llevarla por el brazo, sacarla desde la arteria, atrapar esa guía, sacarla por un introductor por la vía radial y traccionar la guía para que quede alineado el catéter guía en esta posición. O sea, pasó de esto a eso. Allá. Claro, este fue el estudio diagnóstico. Y así quedó. Este fue el estudio diagnóstico para planificar. Y como esto tenía mucha curva, el día de la angioplastia decidimos hacer esto. No se hace todo junto porque los stents periféricos hay que pedirlos, no hay banco. Para los coronarios es muy fácil porque todo va entre 2, 3 milímetros, 4, y entre 15 y 20 milímetros. Los stents periféricos depende de cada paciente, o son muy largos, son muy cortos, son muy anchos. El paciente que tiene arterias grandes, pero las chicas no se puede tener un banco de todo. Entonces vos haces el estudio, medís los diámetros, el largo y elegís el tipo de stent. Si va a ser autoexpandible o si va a ser balón expandible. En este caso, como era, vos la tenés que poner muy bien al stent en la base del arco aórtico, no podés poner un autoexpandible. Porque el autoexpandible vos lo posicionás, retirás la vaina y queda más o menos en ese lugar, pero se puede correr para adelante o se puede correr para atrás, no es muy preciso. Entonces, en este caso, decidimos poner un stent balón expandible. O sea, viene el stent, el balón por dentro, te pones en ese lugar y cuando estás seguro que va ahí lo abrís. Entonces, este es el día del procedimiento. Acá pusimos el stent, la cuerda está tensada para que no haga esa vuelta. Y acá está el stent plegado, y una vez que ya está bien en la posición, a ver si acá ya está puesto. No tenía las imágenes conocidas, pero está desde la base hasta acá, sin tomar la arteria vertebral. O sea que el paciente tiene la cuerda saliendo por la ingle y saliendo por la rodilla. Exactamente. Impresionante. Y bueno, y esto lo hicimos en diferido porque la lesión era muy crítica. Aprovechamos que usar el antiagregante 10-15 días, pedimos el stent de la carótida y alrededor de los 15 días lo convencí que dejara de fumar, porque de ninguna manera que dejar de fumar. Tenés 40 y pico de años, la evolución es terrible, ya tenés la subclave y la carótida, imagínate el pronóstico. Así que bueno, mucho caramelito comió y se la aguantó y dejó de fumar. Le cuesta, pero dejó. Entonces acá tenemos la angiografía previa, así estaba el día que hicimos el tratamiento, y se hizo tan rápido que ni grabaron las lesiones. Y acá ya está implantado el stent, quedó muy bien. En cuanto a los síntomas, la perfusión de las manos, la debilidad, todo eso mejoró. Él mejoró inmediatamente y después hicimos el control. Siempre hay que hacer un control de la circulación intracerebral para ver qué pasa, que esté todo permeable, que no tenga ninguna alteración. Y este es el control post procedimiento, que está todo bien. Él inmediatamente recuperó el pulso.
que recuperó el calor de la mano. La sensibilidad, como es una lesión crónica, le costó. Está mejorando, pero no le quedó perfecto. Pero bueno, yo te digo, llevó 10 años. Una barbaridad. Ahora está un poquito más gordo, está mejor, era un tipo arrugado, flaco y ahora está rozagante. Pero viene y me protesta porque tiene panza. Pero tenés mano. Pero mano, sí. Es una mano. La mano, eso no le sirvió para nada. Conclusiones. La enfermedad cerebrovascular es la segunda causa de muerte en Latinoamérica y una de las principales en el mundo. La estenosis carotidia es una causa importante de ACV. Existen múltiples métodos diagnósticos, siendo el ecodoppler la primera elección y la angioresonancia, la angiotac o la angiografía digital son métodos de confirmación. El tratamiento médico se debe comenzar en los pacientes con cualquier grado de obstrucción carotídea, no hace falta que esté severo. Y la revascularización está indicada en pacientes sintomáticos con lesiones mayores al 50%, y en los pacientes asintomáticos se sugiere revascularización en aquellos que tienen lesiones mayores al 70-80%. Y acá termino todo. Muchísimas gracias. Excelente.